programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. El risc de pobresa i exclusió social afecta 1 de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre, y como siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy traemos un personaje que ha hecho un libro, en mi opinión, muy atrevido, pero que muy necesario para que toda la gente conozca más a los que, digamos, a los que tienen que ser iguales que nosotros y por la razón que sea se les ha tenido marginados. Ha hecho un libro precioso sobre la transexualidad. Y yo creo que hay que darlo a conocer, no ofende a nadie, es muy bonito y como cada semana pues procederemos a hacerles nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Venga, pues bien. Escribir una historia de la transexualidad en España constituye una tarea ardua por varias razones. La primera es separar el grano de la paja. Explícanos esto. Pues es curioso porque es que nunca se había hecho un estudio serio sobre este tema. Todo lo que había era pues cosas que se dedicaban al mundo del corazón, a la frivolidad y además que se trataba desde un punto de vista incluso desde la propia sorna, desde la propia risa. Entonces hacerlo desde el respeto y la empatía hacia esas personas, así como encuadrarlo dentro del contexto histórico, pues ciertamente era una tarea ardua. Y asimismo, cuando tú le dices a la gente que estás escribiendo un libro sobre la transexualidad, poco menos que se creen que vas a estar hablando sobre el mundo de la farándula. Y ciertamente no ha sido así, sino que nos hemos dedicado precisamente a justo lo contrario, a hacer algo serio, lo más científico posible y, como he dicho antes, empático. Se estudia en su contexto y problemática social tanto para los propios protagonistas como las circunstancias que los rodean. Pues sí, eso fue cuando yo estudiaba en la universidad, esa fue una de las cosas que nos enseñaron como historiadores, ¿no? Es decir, aquí no se ha tratado tanto de hacer una vida de una serie de personas, una biografía, sino que a través de esas biografías podemos explorar lo que era la España de cada momento. No es lo mismo la España que vive Raquel Martínez que la que vive Viviana Fernández, que la que vive Rocío de la Horroca. O sea, es muy diferente una a otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que gracias a esos testimonios podemos ver muy bien en qué contexto se desarrollaron. A ello hay que unir el presentismo histórico. Explícanos esto en 2 palabras. El presentismo histórico es poner nuestros valores de la actualidad en los del pasado. Es decir, lo que nosotros vemos hoy claramente, pues antes no lo veían, pero no lo veían porque sus valores no tenían nada que ver con los nuestros. Es decir, que si hoy la transexualidad, afortunadamente, es algo que nos parece de lo más normal del mundo, o por lo menos vamos en ese camino, en el siglo XIX o en los años 20 del siglo XX, la visión era totalmente distinta. Y lo importante es entender desde ese momento la realidad que ocurría para comprenderla hoy. No usaré el término transexual hasta que no abordemos el siglo XX. ¿Por qué? Porque no existía. Mira, hace poco ha salido aquí en mi ciudad, en Sevilla, un libro muy, muy interesante sobre el movimiento gay sevillano. Uno de sus autores, Javier Escudero, me lo decía. Dice, mira, en ese entonces no existía ni siquiera ese contexto, sino que se llamaban a sí mismas travestis. El concepto de la transexualidad es algo que va surgiendo ya con el siglo XX bien entrado. Por eso mismo, para no caer en el presentismo histórico, es por lo que no lo hemos usado hasta que no se llegue a ese momento.
El transformismo ya viene de lejos. Así Zeus se transforma en lluvia de oro para fecundar a Danae o en águila para raptar al deseado Gamínides. Aquiles también se disfrazó de mujer para evitar la mili, diríamos, ¿no? Bueno, sí, es que esto es algo que es bastante antiguo. Es más, la mitología precisamente lo que te está contando es una realidad que ya existía. Yo vuelvo a lo mismo. A la transexualidad no se le sabía dar nombre antiguamente. Esa realidad que nosotros ahora vemos tan clara no la veían ellos, pero sí sabían lo que estaban sintiendo. Es por lo que surge pues lo que se llamó en ese momento el transformismo. Personas que vivieron no conforme a su sexo biológico, sino al sexo en el que sentían. De ahí que hablemos en ese momento de transformismo, y de ahí que leyendas, personajes de la mitología, incluso de nuestro teatro clásico, así lo reflejen. El transvestismo se daba entre la población de Helade, ¿no? O sea, en Grecia. Sí, hay una cosa bastante interesante que es aquella parte, en aquella época, sobre todo existía la costumbre de a los niños que entraban en esa primera época de formación, los 11, 12, 13 años, se les vestía de niñas. ¿Para qué? Para precisamente quitarles el pecado de hibris, es decir, la soberbia. Pensad en una cosa, para los griegos las mujeres no eran ni siquiera ciudadanos, pero los menores de edad tampoco. Entonces, cuando entraban en esa época de formación, se les vestía de mujer para decirles, oye, aquí ahora mismo tú no eres nadie. Por muy soberbio que sea, por mucho que tú te creas, tú no eres absolutamente nadie. Eres igual que una mujer. Por lo tanto, así te vestimos. La manera de vivir la sexualidad en el mundo antiguo y más concretamente en el romano no tenía nada que ver con lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Para nada, pero es más, ni con lo que nosotros creemos que era. Mucha gente cuando me habla de Grecia y Roma, pues se creen que aquello era un paraíso gay y para nada, en absoluto lo era. Piensa en una cosa, las relaciones sexuales en Roma y en Grecia también estaban vistas como relaciones de poder, es decir, el hombre varón heterosexual era el que dominaba a todos los que eran inferiores. ¿Quién entraba ahí? Pues ahí entraban las mujeres y también entraban los esclavos, independientemente de que fueran hombres o mujeres. Es más, lo que estaba tremendamente mal visto dentro del mundo romano era que un hombre obtuviera o realizara el papel de mujer, es decir, se vistiese como mujer, se pensase como mujer, y lo que ellos pensaban que era el rol de mujer, es decir, el papel pasivo en una relación sexual entre dos hombres. Bien, eso estaba tremendamente mal visto entre ellos. Es decir, el hombre tenía un papel dominante y lo que hacía era someter a los demás. En Roma no se entendía como relación placentera entre dos personas el sexo. Estos se basaban en el poder. Explícanos esto. A ver. Es justamente eso que he dicho antes. Mira, te voy a poner un ejemplo bastante curioso. Normalmente existía la costumbre de cuando un ejército vencía a otro, a los vencidos normalmente se les podía someter perfectamente a una violación. ¿Por qué? No porque fueran deseosos de tener sexo, sino que el vencedor estaba humillando al vencido. Es decir, el hombre poderoso heterosexual era el que dominaba al resto. Y de ese modo era como ellos lo entendían. De otro modo no. Por eso, fíjate qué curioso, como por ejemplo, personajes como Mesalina, siempre se le atribuye el papel de una mujer lasciva, puesto que esto en una mujer era algo que estaba tremendamente mal visto. Sin embargo, Ptolomeo habla de enfermedades del alma cuando se refiere a la homosexualidad. Hombre, claro, vamos a ver, esto es bastante interesante. El hecho de que la homosexualidad se vea como una enfermedad hasta el siglo XX viene de Roma. Y esto es algo que no lo trae el cristianismo, como tú dices, eso ya lo dice el propio Ptolomeo. Y lo dice ¿por qué? Porque entienden que eso para ellos no era natural ni era normal,
sino que el hombre no podía caer en lo que era la actitud de una mujer. Claro está, para ello la homosexualidad, ¿en qué consistía? No en, de vez en cuando, un patricio coja a su esclavo y tiene una relación con él. No, para ellos lo que estaba realmente mal visto es que dos señores mantuvieran una relación amorosa entre ellos. Ahí sí que estaba el peligro. Ya. Julia Soemías no se tuvo que disfrazar de hombre para sentarse en el Senado, supongo, ¿no? No, hombre. No, para nada. Para nada. Aquello es de los casos más curiosos que existen, desde luego el único. Sin embargo, su hijo sí que se disfrazaba de mujer. La religión romana estaba basada en el te doy para que tú me des, o sea, era totalmente pragmática, como todo lo que hacían los romanos, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, de hecho, incluso en algunos aspectos del cristianismo eso ha perdurado. Es decir, piensa en una cosa, existía la costumbre de que a los dioses se le ofrecían una serie de sacrificios para que estos fueran propicios a la humanidad. Es decir, yo te mato no sé cuántas vacas para que precisamente tú me des el agua, me des el buen tiempo y no me mandes enfermedades y así no se altere el orden cósmico. Ojo, esto también los egipcios lo hacían del mismo modo. ¿Por qué? Porque en este tipo de sociedades que dependían tantísimo de la tierra, en el momento que algo se alteraba todo. ¿Qué significaba? Que los dioses se habían enfadado con los hombres. Por lo tanto, si los dioses estaban enfadados, había que satisfacerlo. ¿Cómo se les satisfacía? Pues con rituales, con víctimas, con también, lógicamente, sus propios sacrificios, y por ese te doy para que me des. Te ofrezco todo este culto para que tú no me mandes nada malo. De hecho, creo que se dice en el libro, existía en Atenas incluso el templo al dios desconocido. ¿Para qué? Para que por si acaso se había olvidado algún dios y se sintiera ofendido porque no se le tributaba culto, allí se le tributaba. Son escasas las noticias que han llegado de la Edad Media que tratan sobre el transvestismo masculino, quedando reducidas al carnaval. Bueno, esto ya viene de lejos, ya siempre ha sido así, ¿no? Hombre, totalmente. De hecho, el carnaval es interesante y en el libro se ve cómo era en muchas ocasiones la oportunidad en la que la gente tenía la oportunidad de expresar lo que hoy se llama su expresión de género. Es decir, todo aquello que era lo propio del orden social se invertía. Entonces, aquellas personas que realmente lo que deseaban era vivir como mujeres, o aquellas mujeres que deseaban vivir como hombres, durante esos días de carnaval estaba permitido. Es más, durante incluso los años del franquismo, eso también ocurrió. Ahí van a ver ustedes los testimonios de dos artistas, por ejemplo, la Petróleo y la Salvadora, de Cádiz, y te cuentan cómo precisamente eso se siguió manteniendo. El travestismo trae consecuencias negativas a quien lo realiza, bien la muerte o la pérdida del ser amado. Oye, esto es muy grave, tú. La gente puede hacer lo que quiera. Eso es bastante grave, pero así era como se veía, por ejemplo, en historias de la Edad Media, ¿no? Hay una bastante curiosa de un caballero que se viste de mujer para lograr un objetivo y como no lo logra y termina trágicamente. ¿Y por qué termina trágicamente según esa mentalidad medieval? Porque ha roto el orden natural de las cosas según pensaban ellos. Has asumido el comportamiento de mujer, has asumido el rol de una mujer, por lo tanto, lo que ocurre ahora es responsabilidad tuya y el mal que te venga es porque tú has sido el que lo has roto. De ahí esas consecuencias trágicas. ¿Por qué se castigaba el sexo no convencional? Es que esto es meterse en la vida de la gente, tú. Se castigaba el sexo no convencional por una cosa bastante básica, vamos a llamarla así. He hablado antes de aquella sociedad que dependía de la tierra, que dependía de la agricultura y la ganadería y poco más.
Entonces, tenemos que pensar que mientras hoy nosotros somos dados a no tener muchos hijos, en aquel entonces era necesaria una tasa de repoblación. Entonces, en el momento que había prácticas sexuales que no permitían esa práctica de repoblación, se veía como algo inútil del todo. Entonces, al ser inútil, lógicamente se castigaba. Tú piensas en una cosa, en la propia Biblia también se menciona eso, pero claro está, si el pueblo de Israel es un pueblo pequeño, si se ve de vez en cuando, como pasaba siempre, por las epidemias, por las hambrunas, por la sequía, si se veían reducidos, lo lógico es que hubiera ese afán por la recuperación demográfica. Todo aquello que salía de la norma y toda aquella sexualidad que no era reproductiva, por esa misma razón era por la que se castigaba. Después lo puedes vestir de pecado, lo puedes vestir de lo que tú quieras, pero la razón es tan básica como esa. Enrique III firma el edicto de Banlieue que da numerosos privilegios a los hugonotes, o sea, les debía dejar vestirse de mujer si querían, sin problema ¿no? Y Francisco de Quevedo nos habla que los moralistas hablaban del afeminamiento de la nobleza, y sin embargo Lope de Vega, que siempre nos lo han presentado como un macho, decía que la vestimenta era dañina. Aquí todo el mundo dice la suya. Aquí exactamente, cada uno aportó lo suyo. El teatro del siglo de oro, si tiene algo bastante interesante, es la cantidad de recursos que hay hacia el travestismo. Y lógicamente eso lo hay porque entra como algo propio del barroco. Es decir, lo que es, no es, parece una cosa pero resulta que es otra. Incluso date cuenta que eso ha llegado hasta la actualidad. Una comedia clásica del cine, como es Con faldas y a lo loco, gira en torno a eso. Sí. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Los grandes moralistas de esa época, del siglo XVI, del siglo XVII, siempre estaban hablando que la sociedad estaba decayendo por culpa del afeminamiento de la nobleza. Ellos comparaban esa idea que tenían de nobles de época de los reyes católicos, como por ejemplo el Gran Capitán, o no lo sé, o el rey Fernando III en la Edad Media, Jaime I para vosotros en la Corona de Aragón. Pues este tipo de cosas, si lo comparaban con una nobleza que se dedicaba ya pues a la diversión, en algunos casos a la holgazanería, y que vivía, y ya cuando llegamos al 18, que vivían en las fiestas, en los disfraces y en este tipo de cosas, pues ¿qué sucede? Pues le resultaba indignante. Entonces hablaban del afeminamiento como un símbolo de la corrupción social. Juan Rana, homosexual, una rana hace 100. Explica esto en 2 palabras. Ya nos queda poco tiempo. Lo de Juan Rana es curioso porque es que realmente no sabemos si fue homosexual o no. Juan Rana fue el cómico preferido de Felipe IV y Juan Rana, incluso teniendo problemas con la Inquisición, el propio rey Felipe IV lo protegió. Él solía travestirse, hacía comedia de lo más divertido y fue en esos últimos años de los Habsburgo toda una estrella. El abad François Timoleón de Choisy vuelve a París haciéndose llamar señor de Sancy. Este señor debía ser homosexual, ¿no? Como mínimo. Realmente es que, como yo he dicho antes, los conceptos que nosotros tenemos ahora mismo tan claros, antes no lo estaban. La vida del abad de Choisy, la verdad es que quizás sea de las cosas más interesantes que podamos ver, ¿no? Un personaje que viajó, un personaje que conoció la corte, y la verdad es que su historia relacionada con la transexualidad, la verdad que es digna de leerse, sobre todo por, como yo he dicho, refleja muy bien todo lo que fue ese aspecto, ¿no?, de el final de la Edad Moderna. ¿Qué tenemos que entender por uranista? Por uranista era lo que hoy, lo que hoy no. En ese entonces, cuando se hablaba de la homosexualidad, se decía que era un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Pues
esa idea que se va a empezar a, quizás sea las primeras palabras que se habla del concepto de homosexualidad, pues quizás sea por lo que tenemos que entender por una amistad. Es decir, el hombre encerrado en el cuerpo de mujer, cosa que hoy sabemos que no obedece a la realidad, pero que en ese entonces, en esa manera de sexualidad binaria, como lo llamamos hoy, pues se veía que podía ser así. Para ir acabando, Madame Responde se afeitaba cada mañana y usaba niños vivos para la elaboración de productos cosméticos. Esto es un asesinato, aquí en el Japón, tú. Esto es curioso, porque esto es una historia ficticia. Esto es una historia ficticia. Ah, ficticio. Sí, esta es una historia ficticia que realiza un periodista jerezano, que es bastante interesante, ¿no? Pero que sirve muy bien para ilustrar, pues, todas las historias que había alrededor y todos esos típicos tópicos que había con respecto a la transexualidad. Zumo de macho, vaya copla. ¿Cuál, perdón? Zumo de macho. Hombre, esto es de una de las grandes artistas de la noche sevillana, Osario Soler, que además, por cierto, también allí en Barcelona estuvo viajando, y precisamente Osario, en las performances que han hecho durante sus actuaciones, siempre ha sido bastante crítica, pues, con la realidad social. Y ese zumo de macho del que ella habla quizás de esas historias de enredo y esa crítica que se hace a cómo se presenta la transexualidad. Bueno, pues muy bien, hasta aquí. Es un ensayo sobre la historia de la transexualidad muy bien documentada y que lo puede leer todo el mundo. Es más, lo haría leer en las escuelas, yo personalmente, ¿eh? Leer Historia de la Transexualidad de Jesús Romanov López Alonso. Es fantástico y además de una gran humanidad. Pues nada más, hasta aquí hoy. Un abrazo enorme, Román. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.